El campo de batalla yacía en silencio del tipo que solo siguió después de que se dispararon los tiros finales, después de que las máquinas de guerra gritaran por última vez, después de que los cuerpos dejaran de temblar. Las lunas gemelas de Berer 7 colgaban bajas en el cielo, su pálida luz se extendía sobre las ruinas de lo que una vez había sido un frente de guerra Sari. El humo se enroscaba en los restos espesos con el olor acre de la aleación quemada, los circuitos derretidos y la carne chamuscada. El suelo estaba lleno de restos de los caídos, algunos con armaduras retorcidas, otros apenas reconocibles como algo que alguna vez vivió, y entre ellos Alatara yacía inmóvil. Ella había luchado hasta que la última carga de energía le quemó las venas, hasta que sus músculos se bloquearon y los nervios de su columna vertebral finalmente se dieron paralizados, no muertos, pero lo suficientemente cerca como para que su gente no hiciera distinción. Los había visto salir uno por uno de los buques de guerra, elevándose hacia el cielo sin siquiera una mirada hacia atrás. Los guerreros Seer no se cargaron con los débiles. No hubo misiones de rescate, no se enviaron médicos a los soldados caídos. Si no podías pararte, si no podías luchar, eras un peso muerto, y el peso muerto no tenía cabida en el dominio. Alara siempre había sabido esto, había vivido por el código, pero saberlo y experimentarlo eran dos cosas diferentes. Ella había sido una de las más grandes, una de las guerreras más feroces de la flota, una estratega, una cazadora de soldados humanos, y ahora era solo una cáscara tirada en la tierra mirando las estrellas esperando el final. Eso fue hasta que escuchó la voz, «Ah, demonios», y Sara parpadeó. Las palabras estaban en estándar humano, el dibujo gutural, inequívocamente, pasos bronceados crujían sobre los restos, lentos y cautelosos. Quienquiera que fuera, no se apresuraban a saquear su cadáver, siempre una buena señal o tal vez una mala, dependiendo del humana. Ella movió sus ojos tanto como ella pudo, escanear la oscuridad buscando la fuente de la voz. Una sombra se movió a través del humo esbozado contra los restos parpadeantes de metal quemado, botas altas y pesadas humanas, armadura exo reforzada militar pero no prístina. Los bordes de su armadura estaban desgastados, parcheados como si hubiera sobrevivido a demasiadas llamadas cercanas. Su casco estaba metido debajo del brazo, revelando un rostro forrado de agotamiento del tipo que se asentó profundamente en los huesos. Nathan Carter estaba teniendo un muy mal día. Suspiró pasando una mano enguantada por su corto cabello oscuro y luego murmuró para sí mismo, por supuesto, encuentro el Luna Sari que todavía respiraba en todo este cementerio maldito. Eliara lo miró fijamente. Goal. Menos ella trató de paralizarlo todo, realmente estaba haciendo mella en su factor de intimidación. Nathan exhaló inclinando bruscamente la cabeza mientras la estudiaba. Sabes que podría dejarte aquí, sería lo más inteligente que podría hacer. Podría darme la vuelta, fingir que no vi nada y volver a mi barco, dormir como un bebé. Hizo una pausa, bien más como un insomne con problemas con la bebida. Pero entiendes el punto. Ella no dijo nada, no es que pudiera. Su garganta estaba seca, su cuerpo no respondía bien. Murmuró frotándose la sien, hablando a mí mismo otra vez, que es una gran señal de Nathan sano real. El comportamiento de él. Se agachó a su lado y por un momento ella pensó que él iba a terminar lo que el Seer había comenzado. Un plasma tiro a la cabeza, rápido, eficiente, misericordioso, incluso en lugar de haber llegado a un pequeño escáner en su muñeca y corrió por todo su cuerpo. El aparato sonó como se procesan los datos de los resultados. Parpadeo a través de su visor. Bueno, eso es simplemente genial. En él se quejó de la parálisis del nervio. Daño así estará en buena forma. Alara trató de invocar a algunos dignidad, sino de su dignidad difícil cuando usted estaba tumbado en el suelo como descartado de carga. Nathan gimió y se frotó la cara. Maldita sea, sabía que me iba a arrepentir de esto. Luego, con otro suspiro que sonaba como si llevara el peso de 1000 malas elecciones de vida, se puso de pie y se dio la vuelta y, por primera vez desde que terminó la batalla, Eliara sintió algo parecido al miedo. Ella no había tenido miedo cuando luchó, no había tenido miedo cuando cayó, ni siquiera había tenido miedo cuando su gente la dejó morir. Pero ahora, cuando el humano se alejó, el sonido de sus pasos se hizo más débil. Algo dentro de ella se retorció. Había sobrevivido a batallas, explosiones, Quarters Combat, había sobrevivido. Humanos, pero ella no sobreviviría sola en este mundo. El número no es así. Obligó a su garganta a trabajar, forzó su lengua seca contra sus dientes, forzó el aire a través de sus pulmones. Esperó a que Nathan se detuviera a mitad del paso. La respiración de Elara se enganchó. Esa sola palabra le había costado más de lo que le importaba admitir, pero había funcionado. Él se volvía a mirar. Ella con una cara que era demasiado divertida para alguien que acababa de encontrar a un guerrero enemigo que necesitaba ayuda. Sus labios se contrajeron. Oh, genial, puedes hablar. Ella intentó de nuevo, voz ronca. Te arrepentirás de que Nathan ladrara una breve risa. Sí, cariño, lo lamento. Todo cual es una mala decisión más, y con eso se agachó de nuevo y comenzó a arrastrarla a una camilla de cambio de marca de revestimiento de metal y tela reciclada, murmurando para sí mismo todo el tiempo: si muero por esto, voy a perseguir mi propia maldita tumba. Nathan Carter no fue construido para buenas acciones. De hecho, estaba bastante seguro de que iban en contra de todo lo que sus instintos de supervivencia le habían enseñado y, sin embargo, aquí estaba arrastrando a un guerrero Seer, paralizado por el campo de batalla, como un protagonista idiota en una mala película de guerra. Sí, definitivamente así es como muero.
murmuró mientras apretaba las correas en el camilla improvisada. El tramo de escombros a su alrededor estaba inquietantemente silencioso. Los sonidos habituales de la guerra, explosiones distantes, disparos, el vino mecánico de los drones patrulleros reemplazado por una quietud antinatural que los Aris se habían retirado por completo sin dejar nada más que sus muertos. Y cualquier resto que fuera no valía la pena salvar. Lo típico es que nunca desperdiciaron recursos, ni siquiera en su propia gente. ¿Me escuchas? La princesa guerrera Nathan resopló ajustando su agarre en las asas de la camilla. Quería que constara que esta es una idea terrible y Sasara, la guerrera en cuestión, tenía la cabeza inclinada ligeramente, los ojos violetas medio iluminados. Agotada, ella apenas había hablado desde que él la había llevado a la maldita cosa, lo que probablemente era lo mejor, considerando que sus primeras palabras para él habían sido una amenaza de muerte. Debería dejarla. Sabía que un soldado humano y un ser iliciado que era solo un desastre a cámara lenta esperando a suceder, pero luego había visto sus ojos nítidos y brillantes llenos de algo que no era del todo desafiante, pero que no se rendía. Nathan gemía, odiaba las situaciones complicadas, o me matarás o me harás parecer el tonto más grande de la galaxia, refunfuñó mientras comenzaba a moverse. De nuevo Alistair logró un susurro seco. Parece probable que ambos. Nathan se rió a carcajadas a pesar de sí mismo. Oh, genial, ella tiene bromas ahora, eso es fantástico. Ella no respondió y cuando él la miró de nuevo, su expresión se había aflojado, no inconsciente, pero peligrosamente cerca. Oye, él dijo que le dio un codazo en el hombro, no es que ella lo sintiera. ¿No te desmayas conmigo? Acabo de cometer como medio crimen de guerra rescatándote y no estoy cargando tu peso muerto de regreso a mi barco. Sus párpados revolotearon. Hablas demasiado. Sí, bueno, de nada, el barco no estaba lejos ahora. El buitre azul no estaba. Buque militar de relaciones públicas era más como un rechazo envejecido del depósito de chatarra con las piezas funcionales suficientes para seguir volando. El casco estaba parcheado con un revestimiento que no coincidía y los motores emitían un sonido como un reactor asmático cada vez que se encendían, pero estaba en casa. Nathan arrastró la camilla por la rampa murmurando maldiciones todo el camino y pateó el panel para cerrar el barco detrás de él. En el momento en que se cerró la puerta, dejó escapar un suspiro y se apoyó contra la pared mirando a su pasajero inesperado. Todo bien, princesa guerrera, bienvenida a mi nave espacial muy fea, muy mal mantenida, y Sara apenas volvió la cabeza. Este es un error. Sí, bueno, Nathan suspiró llevándola a la bahía médica. Tengo una larga historia de esos. La bahía médica del barco era pequeña porque Nathan nunca había necesitado realmente una bahía médica. Seguro que le dispararon mucho, pero él era más un tipo de tipo que le daba una palmada y seguía moviéndose. El Sari, aunque ella necesitaba algo un poco más avanzado. Nathan conectó el estimulador neural y la miró bien. Veamos a qué nos enfrentamos con una pantalla holográfica que cobró vida mostrando un escaneo corporal completo del sistema nervioso de Alara. Sistema en la parálisis no fue total, pero fue un trauma del nervio espinal muy cercano. Interrumpió las vías bioeléctricas y lo que parecía una especie de sistema de nanito Sari que se había apagado por completo. Frunció el ceño. Así que tu elegante cuerpo alienígena básicamente apagó las luces y ahora exhaló lentamente. El entusiasmo priorizó la eficiencia. Esa es una forma muy educada de decir que abandonan a las personas que no pueden caminar. Su expresión apenas cambió, pero él vio algo parpadear detrás de sus ojos. ¿Quieres decirme por qué tu propia gente te dejó pudrirse? Ella no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era más tranquila que antes. No desperdicies recursos sobre lo roto. Nathan se burló. Wow, cultura realmente cálida y difusa. No llegaste allí. Sus ojos se entrecerraron un poco. Tu gente haría lo mismo. Nathan movió su mano. Depende de qué humanos. Algunos te dejarían, algunos te dispararían, algunos comenzarían un GoFund. Ella parpadeó y Nathan sonrió. No te preocupes. El escáner sonó y volvió a centrar su atención en la lectura. Él no era médico, pero se había parchado las suficientes veces para saber que ella no estaba más allá de salvar. La parálisis no era permanente, pero iba a llevar tiempo. No es que pareciera emocionada por la idea y Sara miró fijamente al techo con la mandíbula apretada. No seré una prisionera, parece que tengo los recursos para encarcelar a alguien. Nathan señaló el barco a su alrededor. Ni siquiera tengo suficientes raciones para mí. ¿Crees que planeé para un invitado? Sus dedos se movieron ligeramente, no mucho, pero lo suficiente para que él se diera cuenta. Ella también se dio cuenta de que su aliento atrapó una chispa de algo. Brilló en su mirada. Espero que no espero determinación. Nathan se apoyó contra el mostrador. Supongo que eso significa que no estás totalmente jodido. Exhaló lentamente. Aún no. Nathan asintió con la cabeza fría. Eso significa que no arriesgué mi vida. Mi culo por nada. Alatara lo estudió durante un largo momento. No tuviste que ayudarme. Sí, bueno, suspiró. Tomo malas decisiones, es algo de lo que me ocupo. Hubo silencio entre ellos durante un rato. El zumbido del barco, el pitido ocasional del escáner médico, el traqueteo distante de los motores. Finalmente Sara habló. No seré débil. Nathan sonrió. Me sorprendería mucho si lo estuvieras. Ella cerró los ojos y, por primera vez desde la batalla, se permitió descansar. Nathan la miró por un momento más y luego exhaló. Sí, murmuró para sí mismo frotándose la cara. Voy a ir.
Para lamentarlo, el buitre azul sacudido mientras se desplazaba por el espacio, sus motores remendados zumbaban con el tipo de optimismo generalmente reservado para máquinas que no sabían nada mejor. El barco había visto días mejores, demonios, había visto décadas mejores, pero seguía volando, lo cual era más de lo que Nathan podía decir por la mayoría de las cosas de las que él había sido responsable. Lo mismo podría decirse de su pasajero Icestara. Estaba vivo, apenas su cuerpo permaneció obstinadamente poco cooperativo, el estimulador neural impidió que sus sistemas se apagaran por completo. Era un progreso si considerabas no morir, una forma de progreso. Nathan se paró en la puerta del Medbay y se cruzó de brazos mirándola con el tipo de curiosidad cansada que uno podría tener por un gato muy enojado, muy herido. ¿Que planeas despertarte pronto?, murmuró. Porque tengo que decirte que hablar conmigo mismo solo es divertido cuando hay alcohol involucrado. Y Sara agitó los párpados abriéndose aleteando con una lentitud que sugería que su cuerpo todavía no estaba hablando con el resto de ella. Sus ojos violetas se clavaron en él, su nitidez habitual apagada por el agotamiento. Cuanto tiempo su voz era áspera, pero no tenía debilidad. Solo una simple demanda de información. 3 días. Nathan respondió apoyado contra la pared. Ha sido una compañía muy divertida, apenas hablas de vuelta, apenas amenazas de muerte. Honestamente, estoy un poco decepcionada. Icestara exhaló, sus dedos temblando contra la cuna, se sentía más pesada que antes, como si el peso de sus extremidades inútiles solo hubiera aumentado con el tiempo. La parálisis era una jaula y ella estaba atrapada en ella. Nathan parecía sentir su frustración. Oye, no te pongas dramático, lo estás haciendo mejor de lo que estabas cuando te encontré. Hablaste, moviste un dedo. A este ritmo, estarás caminando en que pocos años. Ella le disparó una mirada tan aguda que podría haberlo usado para cortar cables. Sonrió. Ah, ahí está. Esa es la aterradora mirada de asesinato que estaba esperando. Ella lo ignoró, cambiando su enfoque al techo. ¿Dónde estamos, en medio de la nada?, Nathan dijo agitando una mano. Vagamente pensó que era más seguro que en cualquier lugar específico. Los Eri, los Ter y los militares se alegraron mucho después de esa última batalla. No parecía inteligente quedarse. La expresión de Icestara seguía siendo ilegible. Ya no tenía un hogar al que regresar. Si su gente la consideraba rota, estaba casi muerta para ellos, y los humanos no tenían más probabilidades de dar la bienvenida a un ex líder de la guerra Sari que de comenzar a ofrecer gratis abrazos a todos los alienígenas que conocieron. Entonces, ¿cuál es el plan? La princesa guerrera. Nathan preguntó cruzando los brazos. Porque en este momento estás ocupando un valioso espacio en la cuna médica y mi barco no viene exactamente con instalaciones de rehabilitación de 5 estrellas. Y Sara estuvo callada durante un largo momento y luego forzó cuidadosamente sus dedos para moverse solo una fracción de pulgada, pero fue suficiente. Me recuperaré, ella dijo con voz firme, y luego decidiré. Nathan asintió con la cabeza. Mira, me gusta eso, agradable y vago, realmente misterioso, mantiene las cosas interesantes. Ella entrecerró los ojos. Siempre eres así. Él sonrió. Oh, absolutamente, suspira cerrando los ojos de nuevo. El desafortunado Nathan se rió entre dientes empujando el muro a la derecha. Te dejaré con tu crisis existencial. Trata de no estresarte demasiado, es malo para tus nervios. Que sabes que ya están realmente descontentos contigo. Se dio la vuelta para irse, pero antes de que pudiera salir de la habitación, su voz lo detuvo. Nathan miró hacia atrás sorprendido de que hubiera usado su nombre hasta ahora. Acababa de ser humano o cualquier insulto que estuviera sosteniendo en ese momento. Los ojos de Icestara estaban abiertos de nuevo mirándolo con una expresión que no podía leer del todo. ¿Por qué me salvaste por una vez? Nathan no tuvo una respuesta inteligente. Listo, se encogió de hombros. Infiernos, y sé que eso no era del todo cierto, pero era más fácil que tratar de explicar cómo se sintió cuando la vio rota por primera vez, pero aún viva, aún luchando. Incluso cuando su cuerpo la traicionó, no fue lástima, no fue culpa, fue solo algo, y algo era mejor que nada a lo que Nathan se vio obligado. Sonríe, supongo que solo me gustan las causas perdidas. Alara lo estudió por un momento más y luego cerró los ojos. Tontamente, él se rió. Sí, eso también, y con eso la dejó descansar preguntándose cuántos problemas más. Acaba de inscribirse en el buque de guerra Seri que se avecinaba. Una bestia oscura contra las estrellas, su casco angular que refleja la luz fría del espacio. Incluso desde la distancia, Nathan pudo decir que fue construido para la eficiencia, líneas nítidas, sin espacio desperdiciado, sin exceso de ornamentación. Parecía que había sido diseñado por alguien que pensaba que las emociones eran un desperdicio de poder de procesamiento, lo que francamente tenía mucho sentido teniendo en cuenta el tipo de personas de las que Icestara había venido. Nathan golpeó con los dedos contra la consola del buitre azul mirando fijamente las puertas de la bahía de atraque que se abrían lentamente frente a él. Esto era todo. Él la estaba devolviendo y dejándola caer como un paquete perdido. Debería sentirse aliviado, pero él no estaba detrás de él. Eliara se sentó atada a un asiento, sus movimientos lentos pero funcionales. 3 semanas de estimulación neuronal, fisioterapia improvisada y obstinada fuerza de voluntad la habían llevado de la parálisis total a algo casi parecido a la movilidad. Sus dedos flexionados contra el reposabrazos aún se movían. Más débil de lo que le gustaba, pero no inútil.
Y eso por sí solo había cambiado todo, ya no era la guerrera dada por muerta en un campo de batalla. No era la misma mujer que Nathan había encontrado ni era la misma Sari que una vez había visto a los humanos como nada más que objetivos, pero ¿qué era ella ahora? Esa era la pregunta del millón de créditos. Nathan hizo una contracción abriendo un canal de comunicación. Está bien, comando Sari, tengo a tu guerrera desaparecida. Todavía está pateando bien metafóricamente hablando porque sus piernas todavía chupan una voz crepitante a través de los altavoces cortada y sin emociones confirmada. Prepárate para transferir tu se reconoce la cooperación. Nathan hizo una mueca. Wow, ustedes realmente saben cómo hacer que un chico se sienta especial. Isa y Stara no dijo nada, su mirada fija en el buque de guerra, había algo tenso en su expresión, algo ilegible, él frunció el ceño, bueno, ella no lo miró, ¿me evaluarán? Sí. Nathan se echó hacia atrás y luego lo que sus dedos apretaron en el reposabrazos, si todavía me consideran útil, me reinstalarán y, si no, un latido de silencio, entonces en silencio, terminarán lo que comenzaron. Nathan la miró fijamente, ¿te das cuenta de que eso es completamente loco? Y Sara exhaló lentamente. Es el camino de mi gente, sí, bueno, tu gente apesta. Ella sonrió levemente, esa es una declaración justa. Las abrazaderas de acoplamiento se engancharon con un sonido mecánico que bloqueó al buitre azul en su lugar. Nathan miró los controles de la esclusa de aire y luego volvió a mirarla. Bueno, dijo frotándose la nuca, supongo que estaré en camino, luego trataré de no morir. Sí, Alatara se puso de pie inestablemente, su cuerpo aún se ajustaba a su nueva fuerza. Los soldados no se movieron para ayudarla, simplemente observaron que Nathan los odiaba de inmediato, dio un paso hacia la esclusa de aire, luego otro, luego se detuvo lentamente deliberadamente. Girado para enfrentarlo, sus ojos violetas, agudos, calculadores y luego, para su absoluta conmoción, se volvió hacia los soldados y dijo que no devolvería la esclusa de aire, que había estado tan malditamente silenciosa hace un segundo, de repente se sintió demasiado fuerte. Nathan parpadeó, espere lo que el soldado líder, un oficial, a juzgar por la insignia, inclinó ligeramente la cabeza, esa no es su decisión. La postura de Sara cambió los hombros al cuadrado, es la mirada del oficial se movió entre ella y Nathan, este humano ha nublado tu mente. Nathan levantó una mano, hola, estoy parado aquí. Sara lo ignoró, no soy débil, dijo voz estable y no soy inútil, pero no serviré a los que me abandonaron. Los oficiales expresaron que seguía siendo ilegible, luego, después de una larga pausa, dijo que entonces eres un enemigo del dominio. Nathan suspiró frotándose las sienes, a ustedes simplemente les encanta hacer las cosas innecesariamente dramáticas. El oficial lo ignoró señalando a sus hombres que los mataran. Nathan apenas tuvo tiempo de alcanzar su arma antes de que Isatera se moviera. Ella no estaba con toda su fuerza, ni siquiera cerca, pero no necesitaba estar con el tipo de precisión que solo una guerrera entrenada había agarrado el arma de soldadura más cercana y la usó. Contra él la explosión de plasma atravesó su armadura antes de que tuviera tiempo de reaccionar. Nathan se puso al día rápidamente, le disparó al segundo soldado en la pierna enviándolo arrugado al suelo con un grito. El oficial apenas se inmutó, tirarías a tu gente porque este humano es la expresión de Atara era fría. Me tiraron primero. Nathan la agarró del brazo. Hora de irse princesa guerrera. Corrieron bien. Nathan corrió mientras Isara caminaba agresivamente y rápido de regreso hacia él. Barco. En el momento en que cruzaron el umbral, Nathan golpeó los controles de lanzamiento de emergencia desacoplando las abrazaderas de atraque. El buitre azul se liberó desde los motores de los buques de guerra, gritando alarmas. Disparos de plasma a todo volumen pasaron junto a ellos mientras se zambullían en el espacio abierto, pero Nathan sabía una cosa con certeza, no volverían. A esa hora seguía recuperando el aliento, se desplomó en el asiento del copiloto. Nathan la miró, así que, ¿qué es? Ahora, ella lo miró entonces, en un raro momento de total sinceridad, dijo que sobrevivimos. Nathan sonrió, sí, puedo trabajar con eso y juntos desaparecieron en las estrellas.